Ya estamos en el café de Diario 55. El presidente del Movimiento Gentío, Ramón Estrella, Monchi, está con nosotros hoy para analizar temas importantes que tienen que ver con República Dominicana, el aspecto social, económico, político, un hombre muy versado, pasado presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana Seccional Santiago. Es un tema que está caliente ese, Monchi. Le van a poner las elecciones a los PRMistas en la capital. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Buenos días, buenos días. Buen día en el país, al mundo. Pienso que es un error pensar que este país es la capital, nada más. Independientemente de que el Gran Santo Domingo tiene casi 4 millones de personas. Tiene una población inmensa. Pero una persona, un abogado de Pedernales, de Santiago, Montecristi, de María Trinidad Sánchez, de Samaná, llevarlo a Santo Domingo, a un tumulto, pienso que es un error. Debe valorar esa comisión de organización de esas elecciones internas de ese partido, ese aspecto. Bueno, ese tema está muy caliente. Ese tema está muy caliente estos días, Fran, por lo que nos dio a conocer José Dolores, ¿no? Correcto, correcto. Sí, estamos hablando, para edificar los amigos televidentes, de las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno, que llevará un candidato a las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y entonces solamente habrá una mesa y es en Santo Domingo, es decir, que en desventaja va el candidato del PRM de Santiago, del Cibao, si podríamos llamarlo así, porque ahí podría estar su fortaleza en los votos del Cibao, aunque, ¿verdad?, los candidatos de la capital también tienen incidencia a nivel nacional. Pero esto es una desventaja, no es democrático. Se había anunciado que se iba a votar en cada provincia. En cada provincia. Sí, yo pienso que esa comisión interna de ese partido, el cual yo no manejo, debe reevaluar esa situación, porque no es posible llevar un abogado que se movilice por cuenta propia, como debe ser la democracia interna, de Montecristi a Santo Domingo. No es posible llevarlo de Nagua, de Samaná, del Ceibo, de Higüey a Santo Domingo, y entender que si bien la capital de la República o el Gran Santo Domingo es el lugar más poblado de la República Dominicana en lo que tiene que ver, ni siquiera el distrito, la provincia, tiene que darle la facilidad a la persona que desean intervenir en esa primaria que es interna, y por lo cual yo no tengo conocimiento ni siquiera del padrón ni nada de eso, pero una humilde sugerencia, porque uno quisiese que todos los procesos de democracia interna concurran diáfanamente, democráticamente, participativamente, es que ellos revalúen esa situación y puedan hacerlo en cada localidad. Ahora ellos son libres de tomar las decisiones que entiendan que le beneficia a su organización o a su proyecto en términos de colegio de abogados. Es bueno que se definan para que los abogados y abogadas sepan cuáles son los candidatos reales y no los precandidatos, porque las elecciones van a ser en diciembre y la clase jurídica necesita conocer cuáles son las propuestas que tienen los distintos candidatos a dirigir ese gremio. ¿Cuál es tu análisis, tu posición en torno a no solamente este gremio, sino una gran mayoría que ya lo estamos viendo como una lucha entre partidos políticos, no realmente de gente que se identifican con el gremio al cual pertenecen y que vienen desarrollando una labor independientemente de la parte política? Mira, nosotros en la parte gremial siempre hemos dicho que la intervención partidaria le hace daño al gremio como tal, y que dentro de los gremios hay personas
independientemente participen en partidos o no, son personas que dedican su tiempo de manera altruista, sin beneficio pecuniario a favor de ellos, ni siquiera, y que esas personas tienen que ser tomadas en cuenta y deben constituir planchas, y que nosotros debemos como país avanzar a distinguir, hacer una diferencia entre lo que es una asociación, una junta de vecinos, un sindicato, y lo que es un gremio, y por otra parte lo que es un partido político como tal. Es decir, esto de que a una persona lo sancionan porque es militante de un partido y apoya a otra persona en un gremio que no milita en ese partido, eso no puede ser, porque son entidades totalmente distintas, de distinta naturaleza. Y el Colegio de Abogados y los sindicatos y gremios más importantes del país han estado influidos por los partidos políticos, y se debate a veces quién gana, y le presentan a veces el principal logro que tiene una plancha es presentarle al partido que ganó unas elecciones, no la gestión que hace. Entonces eso no puede seguir, no puede seguir así, tiene que ser sobre la base de los planteamientos y de los logros que haga hacia su clase. Independientemente que los partidos todos tienen el derecho de trazar orientaciones respecto a su militancia, pero finalmente a la democracia, a la sociedad, a la institucionalidad del país le hace daño el hecho de que se debata en un gremio sobre a quién pertenece tal candidato, y ese sea la razón de votar. La razón de votar fundamental, y no qué plantea, cuál es su historia, qué hace. Indudablemente que los partidos mayoritarios tienen algún nivel de influencia. Nosotros aquí en Santiago, en nuestro paso por el gremio, pudimos hacer una fisura entre esos partidos y el gremio como tal, y pudimos ganar en una plancha diversa, porque no es monolíticamente de la expresión política a la cual uno pertenece, pero ganamos sin el apoyo oficial de esos partidos, y muchos militantes de ellos votaron por nosotros y fueron parte de nuestra gestión. Pienso que se debe repensar eso, y que dentro de esos partidos quizás salga el mejor candidato de lo que tienen, el que menos esté comprometido, vamos a decir, con sectores históricos del colegio, porque el Colegio de Abogados necesita una transformación, y hay gente que la vida de ellos ha sido merodear, vivir en las instancias del gremio, no el ejercicio profesional como tal, y nosotros aspiramos a un colegio de abogados que tenga la posibilidad de orientar a la sociedad y al Estado inclusive respecto a problemas fundamentales del orden jurídico, del orden legal del país, que cuando hable el presidente del Colegio de Abogados, tú entiendas, está hablando una persona con la capacidad y con las propuestas que van en consonancia con el bienestar de la nación como tal, como son los colegios de abogados en distintos países del mundo, que son que la esencia a veces es el abogado que tiene mayor nivel académico, profesional, un jurisconsulto en esos aspectos, y que también le envíe a la clase jurídica una proyección ética vista en el perfil de quien se elija como tal. Eso es lo que necesita el gremio de abogados en una sociedad que en las últimas 3 décadas ha entrado en una descomposición moral enorme. Necesitamos apuntalar sobre el perfil ético y moral de la persona, y sobre todo en gremios que discuten el día a día del país, porque la norma es la que regula la sociedad. Entonces tendría que ser una persona con bastante conocimientos del mundo jurídico,
por un lado, y de las necesidades en términos de normativa que tiene la sociedad como tal. Monchi, en el día de ayer un periódico presentaba la noticia, decía este titular, de que jueces se le estaban poniendo difícil a los fiscales. Tú como abogado de la República, que está en los tribunales, ¿eso se percibe que sea así? Mira, yo vi la noticia, vi el titular, pienso que hay una exageración total. El Ministerio Público necesita un cuerpo bastante multidimensional y no puede ser sobre la base de que un fiscal solicite una medida o plantee que hay que conocer una audiencia. Los procesos hay que completarlos. Y a veces uno ve un fiscal que va con 20, 25 expedientes, que va a conocer 25 audiencias el mismo día, y se entera de que ese día es que está viendo por primera vez ese expediente. Él no sabe si los testigos están citados, si la prueba la llevaron a la sala de audiencia. Y muchas veces se suspenden las audiencias por cosas tan simples como hay un arma de fuego que es una prueba material y está en evidencia, en el departamento de evidencia de una fiscalía, y esa prueba no la subieron al estrado, y los jueces a veces son tan condescendientes que le dan un receso para que ellos busquen la prueba como tal. Entonces no podemos achacarle en su totalidad al sistema judicial los retrasos que tiene el Ministerio Público. Ahora, lo que nosotros hemos tenido históricamente son jueces sello gomígrafo de los fiscales. Este sistema judicial que nosotros tenemos fue instalado en las gestiones pasadas. La mayoría de los fiscales que tenemos, la mayoría de los jueces son de esta escuela, en términos de normativa por un lado, y en términos también de los famosos concursos y de los ascensos que se hacen. Es decir, tanto la fiscalía actual en su totalidad o más del 90% viene desde las gestiones de Leonel Fernández, y los mismos jueces también, porque ¿qué es lo que pasó y a qué nos quieren llevar o gente pretende volvernos a llevar a una situación en la cual el Consejo Nacional de la Magistratura era controlado específicamente por el presidente de la República como tal, y el presidente de la República indirectamente decidía, digo indirectamente, pero prácticamente directamente a través del Consejo, quien era el presidente de la Suprema, porque lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura, y esa persona entonces dirige el Consejo del Poder Judicial, y el Consejo del Poder Judicial que hace los concursos. Entonces, ¿quiénes pasan? ¿Quiénes se proyectan? Las personas que tienen mayor ascendencia en la voluntad política de quien está en la dirección del Poder Judicial. Porque aunque en nuestro país la norma dice que los jueces no tienen vinculación, no tienen jefes, no hay en términos del trabajo no existe una jerarquía, es decir, que usted toma la decisión y usted no está atado a lo que diga el superior en términos de jueces de corte, de organigrama, sino que la decisión usted la da por sí sola, en términos del ejercicio de dictar la sentencia. Todos sabemos que se deben a veces niveles de obediencia en determinados casos. Quizá no la llamada para tal cosa, sino que el juez de abajo quiere actuar como actúa el de arriba. Y entonces eso te da como una identidad natural respecto a eso. Si fulano no ataca porque es de jerarquía a tal proceso, o tal persona fue la que me recomendó para tal puesto,
que es en síntesis lo que quiso decir la fiscal que dijo sobre el titular de los periódicos de ayer, que esta persona incidieron para nombrar los jueces. Eso es lo que quiere decir en síntesis, pero también ellos, le faltó decir que también incidieron para nombrar fiscales. Es decir, porque esto es una sociedad de complicidades en la cual mucha gente llega por niveles de obediencia, no por niveles de, vamos a decir, de conocimiento, de práctica jurídico, legal o jurídico moral o ética. No es por eso, es porque una persona no representa un obstáculo, y ese nivel de mediación, de yo estar bien con todo el mundo, implica un carácter para nombrar un funcionario público y para nombrar un funcionario judicial. Es decir, a quien nombra, al que no tiene conflicto con ningún, y no se le conoce fundamentalmente, entre comillas, ningún interés directo, pero finalmente es porque tiene compromiso con distintos sectores, con el estatus actual de dejar pasar muchas cosas. Entonces, nosotros debemos ver la justicia en función de que la gente tiene que tener niveles de principios fundamentales, éticos. No puede ser una persona absorbente de todo y no fijar posición sobre nada, que es lo que ha pasado con todo este sistema de complicidades. Yo no toco al general o no toco al teniente porque yo no quiero problemas, pero tampoco toco a tal abogado que está haciendo lo mal hecho, que está inclusive usando mi nombre para conseguir dinero, porque no lo quiero de enemigo. Ni toco al fiscal que está, porque ese fiscal yo no sé hasta qué tiempo va a durar ahí. Entonces, ese nivel de complicidades que se da en una sociedad en la cual necesita romper ese status quo para poder avanzar. Eso es lo que yo entiendo respecto a eso. Tenemos que ir a publicidad, ya regresamos. Ramón Estrella Monchi, del Movimiento Gentío, está con nosotros en el café de Diario 55. Ya regresamos.
Ramón Estrella Monchi está con nosotros en el café de Diario 55, preside el movimiento Gentío y como es un movimiento social político, vamos a hablar con Monchi a propósito de esa alianza anunciada ayer, Fuerza del Pueblo, PRD y PLD. ¿En qué está el movimiento Gentío en estos momentos? Hay como una recomposición del proceso electoral con miras a febrero y luego a mayo. Gentío, ¿en qué posición está en estos momentos? Bueno, Gentío ha definido que el peor lastre que tiene este país es el retroceso de una serpiente de 2 cabezas, que ayer hizo un solo cuerpo, pero tiene 2 cabezas y una cabecita pequeñita. Estuvo en el centro. Sí, entonces, el peor lastre, el retroceso en este país es ese sector, es ese pasado. Lo que estaban ahí, que una parte no dio la cara, no se presentó, solamente mandaron emisarios a plantear un asunto de rescate de República Dominicana. Rescate RD. Van a tener que pelearse ahora con Rescate Democrático, RD y Yadira y el cobrador, por el nombre pienso, o por la sigla. Lo que uno vio es un sector que quiere volver a qué, a los grandes males que tuvo este país. ¿Cuáles son esos grandes males? Lo que nacimos en la década del 70 y hasta en el 80, veíamos que hasta el año 96 en este país el consumidor de droga era apartado por la sociedad. En la escuela y en los liceos y en la misma universidad le decían: usted no puede defender personas vinculadas al narcotráfico. Y muchos abogados decían: yo caso de droga no lo tomo. El auge de la droga de este país se produce a partir del gobierno de Leonel Fernández. El auge. Pero no solamente eso. El patrimonio público de este país fue cercenado con la supuesta capitalización de la empresa pública en los gobiernos de Leonel Fernández. No solamente que se le vendió al sector privado, sino que a ese sector privado que se le vendió fue y se le cedió fundamentalmente, fue al círculo, a esa nuevos empresarios, entre comillas, que estaban alrededor de su proyecto político. Si nosotros vamos en términos de lo que tiene que ver con la lucha social de este país, quienes adogenaron a la sociedad comprando dirigentes supuestamente para que no luchen, para que no y dándole supuesto subsidio, comprando conciencia fundamentalmente a través del programa mínimo de empleo, el PEME, fue en el gobierno de Leonel Fernández. Si nosotros vemos en términos concretos los grandes casos de corrupción de este país, los grandes casos, porque la corrupción ha existido y existe a través de mafias organizadas, se dieron a partir de los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina. Entonces, el control del Estado en términos de de Junta de Vecinos, de Consejo de la Magistratura, de Cámara de Cuentas, de Contraloría, de Defensor del Pueblo, el transfugismo político real se dio a partir de los gobiernos del PLD como tal, casi absorbiendo partidos inclusive. Entonces, los grandes lastres sociales que hay en este país son de la responsabilidad de esas 3 siglas que estaban tratando de unificarse. Entonces, ¿qué es lo que llama esto? Aquí hay que repensar, replantear, reorganizar todo el aparato político de los sectores progresistas y independientemente de las contradicciones que podamos tener, para evitar
que vuelva el retroceso. Entonces, es un llamado. Ellos lo que nos están planteando, lo que le están planteando a esta sociedad tiene que ver entre lo que están en contra de que ese pasado vuelva a dirigir este país. Monchi, este grupo de ustedes ¿está ubicado al centro o está más en la otra dirección? Porque también los del PRM han dicho que van a estar anunciando una gran alianza de un grupo de partidos y movimientos. ¿Ustedes están más inclinados hacia ese lado o están hacia el centro de esos dos grupos? Mira, nosotros somos un grupo de la izquierda progresista, la izquierda del progresismo, con perspectiva de amplitud. Lo que se dio ayer obliga a repensar lo de centro y lo de derecha. Es decir, porque te pone fundamentalmente dos posiciones. O tú estás de un lado o estás de otro. Es decir, claro, ese pasado, esa serpiente de dos cabezas, no, ellos mismos admiten que son débiles. Son débiles. Ellos asumen que... la necesidad de la alianza. Asumen la necesidad de la alianza, pero se disputan quién la encabece. Es decir, se disputan esas dos cabecitas como que se están peleando con un cuerpo siamés. Es como un asunto que no tiene la posibilidad de vida a largo plazo de un proyecto de un cuerpo con dos cabezas. Es muy difícil. ¿Tú crees que posibilidad de vida? Es decir, es un proyecto tipo siamés. Es decir, un solo cuerpo, que es lo que te han planteado, con cabezas distintas. Entonces, ¿cuál ha sido históricamente, haciendo la mutación al cuerpo humano de ese tipo de proyectos, que se muere en el camino? Entonces, es un proyecto natimuerto porque no tiene absolutamente nada definido. Para disputarse el segundo lugar en unas elecciones tienen que enfrentarse entre sí. O va a disminuir uno tanto enfrentándose que el otro finalmente va a terminar odiándolo. Porque la derrota de caer en tercer lugar no es del que está en primero, es del que está en segundo, que le está quitando el espacio. Entonces, ese proyecto de alianza no tiene perspectiva. Y Gentío, que ha hecho una alianza estratégica con Alianza País, valga la redundancia, internamente inicia un proceso de discusión en lo cual de manera franca le dice a la sociedad y le dice a su principal aliado que nosotros tenemos que hacer acuerdos reales para evitar que ese cuerpo con dos cabezas tenga la posibilidad de vivir. Es muy difícil que lo tenga por las razones que te dije, pero finalmente es lo que menos le conviene a este país. A este país le conviene la profundización de la democracia, donde todos podamos participar de ella y donde las mafias sean desarticuladas. Fíjate que el principal logro o el principal aspecto positivo que tiene el gobierno actual es la Procuraduría General de la República, que ellos dicen que es independiente, pero eso luz es lo que le pueden presentar como un faro, como una iluminación, y el discurso viene en términos de la honestidad como tal. Entonces, esa luz que tiene que ver con lo que ha hecho la Procuraduría General de la República en estos 3 años, debe mantenerse y debe ampliarse a todo el cuerpo del sistema judicial. Debe mantenerse de manera independiente. Nosotros dijimos, cuando se plantearon los fiscales independientes, que Leonel Fernández le tenía, se espantaba cuando le hablaban de fiscales independientes.
Y ahora te lo decimos, la principal fortaleza del gobierno actual ha sido dejar actuar a la Procuraduría General de la República y darle el apoyo en términos de que ellos pueden actuar de manera independiente, por encima de todos los otros sectores, por encima inclusive de la economía de este país, está ese faro. Entonces, eso hay que mantenerlo, porque eso es lo que puede reencauzar el pensamiento contextual de las nuevas generaciones. Generaciones que entendieron en un momento que para hacer política había que estar ligado al narcotráfico o había que buscar financiamiento empresarial. Y que los partidos lo asumieron como tal. Cuando un partido te dice a ti que hay que pagar 50,000 pesos, 100,000 pesos para inscribirse para una interna de un gremio, o te está diciendo a ti hay que buscar dinero para participar en política, entonces también eso tiene que quitarse. Y eso es un asunto de una cultura que fue construyéndose. ¿A partir de cuándo se fue construyendo eso? A partir de esos gobiernos. Fue enquistándose en la mente de la gente que para conseguir dinero en este país no era el trabajo honesto, era o ser político o ser narcotraficante. Monchi, estas palabras suyas parecen ser una clara declaración de que Gentío y Alianza País están en camino de una alianza con el partido de gobierno para que permanezca este sistema. Es público que hay conversaciones. Hay conversaciones. Hay conversaciones, no hay nada definido, pero hay conversaciones. Porque obligatoriamente hay aspectos que mejorar en este país. Hay aspectos que mejorar en este país. Hay cosas que hay que cambiar en este país. Y cualquier acuerdo no debe ser en base solamente a que si fulano es candidato a senador o fulano a diputado. Esto ahora. En lo particular, Monchi Estrella entiende que es mejor lo que hay que lo que había. ¿Estaría Monchi Estrella optando por una posición de esta que implican ir a las urnas, una candidatura? Nosotros estamos y hemos asumido inscribirnos en Alianza País como precandidato a diputado por la circunscripción 3 de Santiago. Y estamos haciendo esfuerzo de conquistar el voto. Le decimos a la sociedad, nosotros no tenemos dinero para una campaña. Y básicamente es el planteamiento central. Nosotros no tenemos dinero, ahora tenemos propuestas, tenemos el deseo de trabajar, contamos con nuestra historia, con nuestras amistades y también confiamos en el voto de la población que va a entender y está entendiendo que no es aquellos que han buscado mucho dinero para hacer campaña lo que deben gobernar, que esos que han buscado mucho dinero están cuestionados y otra parte están presos. Vamos a esperar que así sea. Va la publicidad, el último corte y ya regresamos con los minutos finales con Ramón Monchi Estrella del Movimiento Gentío. Volvemos.
Monchi Estrella está con nosotros del movimiento Gentío. Ya escucharon ustedes unas aspiraciones a diputados, circunscripción número 3. Es solamente concretizarse, ¿verdad?, esos acuerdos para que permita llevar a gente que realmente pueda ser representante de un poder tan importante como es el legislativo. Hoy día tanta carencia que tenemos ahí de representatividad, Monchi. Así es, nosotros tenemos un poder legislativo tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, que históricamente en lo que va de siglo, que lo he vivido, no porque me lo han contado ni porque lo he vivido, ha estado un sistema en el cual los diputados son muy ágiles para aprobar los préstamos y las resoluciones que le envía el Ejecutivo, tanto de este gobierno como de los anteriores. Sí, muy ágil y muy perezoso para aprobar cuestiones fundamentales y sustanciales de la sociedad. Por eso nosotros tenemos la ley de seguridad social engavetada, de 20.000 discusiones. Por eso nosotros tenemos un código penal que languidece y se muere y renace cada momento para la discusión, y llevamos décadas en esto. Por eso nosotros tenemos aspectos tan nodales que todavía en este país nosotros no tenemos la vulnerabilidad de la violencia intrafamiliar, y estos procesos que a veces le echa la culpa a los jueces y a la misma fiscalía, se mueren en el proceso porque las relaciones humanas son relaciones de discusiones, de afectos, de abrazos, de empujones a veces, y eso mismo lo repite esa misma alianza que se publicó ayer en términos políticos. Se empujan, pero vuelven y se abrazan. Así mismo son las relaciones personales de la gente, de pareja, y a veces se quiere borrar el pasado sabiendo que es violento y ocultando la historia. Entonces los males que tenían ya no lo tienen, y eso nosotros hemos planteado desde nuestra perspectiva como aspirante a diputado, que hay que hacer un ordenamiento normativo que permita el anticipo de prueba en los casos de violencia intrafamiliar, para evitar que la persona vuelva y se reconcilie, olvidando el pasado. No es que no se reconcilie, pero olvidando el pasado, que no quede eso como que no fue parte de la historia. Y en el aspecto político también, nosotros vamos al Congreso a plantear un proyecto de ley en los cuales los bachilleres puedan hacer sus pasantías de manera remunerada del Estado, para que ellos aprendan y enseñen a la gente a reciclar basura, a ordenar los números de la calle, a poner los números, a embellecer la ciudad, y que el Estado le permita eso. Nosotros vamos para el Congreso por una ley que garantice que las enfermedades catastróficas sean asumidas desde el Estado, los gastos. No es posible que aquí se nos muera gente por una quimioterapia. No es posible que una persona que se le puede salvar la vida haciendo una diálisis no tenga la posibilidad de hacerlo si es pobre. Nosotros vamos al Congreso a plantear la modificación del currículo educativo para que haya educación financiera y evitar los suicidios por problemas económicos. Nosotros vamos al Congreso a plantear que el problema de la educación vial es desde la primera infancia hasta el tope de la educación de este país, para bajar y reducir ese ranking que tenemos como campeones en accidentes de tránsito en el mundo. Nosotros vamos al Congreso a plantear que nosotros necesitamos la inversión del Estado en las comunidades, y que el desarrollo nacional, el crecimiento económico, tiene que ir a la par con la inclusión social. No es posible que este país crezca económicamente, porque esa es la realidad,
Y el que lo diga está hablando mentira. Cuando nosotros vemos ciudades con torres, vemos grandes avenidas, vemos hoteles, hay un crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico, en vez de ir a la par con excluir de las cañadas, de los cinturones de miseria, de la gente que tiene problemas de vulnerabilidad, no se ha dado. Entonces, ese proyecto de crecimiento económico y desarrollo nacional tiene que ir a la par con resolver esos problemas de inclusión social. Y ahora que hablamos de vulnerabilidad de la cañada, está la tormenta Franklin. No es quizá ni el viento el que pueda causar muertes, es el asunto de no prevenir. Van a crecer los ríos, los crecimientos de cañada provocan derrumbes. Entonces, si usted está cerca de una cañada, es ahora, no es cuando venga el agua que tiene que salir, es hoy que tiene que salir. Darle importancia a la vida humana porque todo lo otro se recupera. Es mejor tener una persona viva en pobreza, hasta indigencia, que tener una persona muerta que uno diga tenía tantas cosas materiales. Por ejemplo, yo estoy mejor que todos los millonarios muertos. Y así yo quiero que mañana y pasado la gente esté aquí, independientemente de que se pueda perder una casa porque ya no hay forma de evitarlo. Esto es un problema de una política pública de Estado de que la persona no viva en lugares vulnerables. Eso es así. Y ese es un asunto de tiempo. Ahora es salvar la vida. Y salvar la vida implica que no es ni la Defensa Civil, ni la Policía Nacional, ni la Guardia que tiene que salvar tu vida. Eres tú que tiene que poner tu vida en primer lugar. Y para eso las personas alguien tiene algún familiar que viva en una casa donde usted pueda alojarse en estos días. Y que la cosa trascendente ahora en lo seco, usted pueda sacarlo, documentos, cuestiones que se le puedan dañar. Lamentablemente, nosotros hemos tenido mucha pérdida de vida con tormentas, tanto cuando la tormenta Olga, el ciclón Yol, el ciclón David, la tormenta Federico, muchísimas muertes, a veces porque la gente no comprende que la prevención se hace antes, no después. Mucha gente cruzando ríos para buscar refugio después que el río baja hondo, baja con el agua. Y se está pronosticando que va a haber mucha agua. Entonces, aquella persona que vive cerca de una cañada, que vive cerca de un río, que su casa está en posibilidad de derrumbe, tiene que salir antes de que lo vayan a buscar, porque cuando lo vayan a buscar puede ser muy tarde. Ya están llegando las lluvias en algunos puntos del país y hablan de cómo regresarán a sus casas si encuentran las calles anegadas. Gracias a Ramón Monchi Estrella por acompañarnos en esta mañana en Café de Diario 55 del movimiento Gentío. Lo preside y con él hemos conversado en esta oportunidad. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Estar pendiente de los informes, de los avisos. Nosotros vamos a hacer ingentes esfuerzos por mañana estar transmitiendo desde estudio o desde nuestros hogares para mantener informado en torno a la trayectoria de Franklin, este fenómeno atmosférico que ya comienza a incidir por las lluvias que están cayendo en algunos puntos del país. A ustedes gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Les invitamos a continuar con la programación regular de este canal.